Muy buenos días, bienvenidos a este rincón del diácono en el que vamos a meditar la palabra de Dios en este ya miércoles, ombligo de la semana 27 tiempo ordinario, miércoles 11 de octubre. Seguimos meditando en la primera lectura del libro de Jonás. De hecho es el último día que meditamos este libro y como si ustedes lo han visto y lo han meditado junto conmigo, pero lo han meditado solos después. Qué hermoso es este libro, como les decía, no importa si es histórico, profético, lo importa es el mensaje que Dios nos trae. El lunes veíamos cómo el Señor tiene una misión para nosotros y aunque quiera sacarle la vuelta, si el Señor ya te eligió, va a poner los medios para que lo hagas. Ayer veíamos cómo finalmente Jonás va y cumple con la misión de mala gana, y ahorita vamos por qué iba de mala gana, y cómo la predicación de Jonás era muy corta, simplemente la advertencia de que el pueblo iba a ser destruido, y cómo el pueblo de Nínive se convierte con esa predicación, que después Jesús la usa como ejemplo en otro momento, y cómo el mismo rey, después de ver la conversión de parte de su pueblo, busca la conversión total y logran con sus obras y sus acciones, su conversión, sobre todo el dejar la mala vida, logran que el Señor cambie de decisión y no permita el castigo que tenía previsto para ellos. Hoy vemos cómo Jonás, después de eso, se pone a hacer oración, pero fíjense qué interesante es esto, porque Jonás se pone a hacer oración. Dice, Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. Es como si a mí el Señor me pide que haga oración por una persona que es un sanguinario, un asesino, y el Señor me pide que vaya y le advierta y que yo diga, no, porque pues yo sé que el Señor lo va a perdonar, y yo lo que quiero es que lo castiguen. Esa fue realmente la motivación del por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y miren, empieza diciendo cómo se llenó de ira, se llenó de coraje, porque Dios no castigó a esa persona. En lugar de alegrarse, dice la escritura que en el cielo hay una fiesta y una gran alegría por un pecador que se convierte. Y sin embargo, Jonás hace una ira y un enojo porque ese pecador se ha convertido. Y entonces fíjense la oración que hace. Hemos dicho que es bueno orar y ahorita vamos a ver en el Evangelio. Es bueno hacer oración, pero lo más importante es cómo oras, qué tipo de oración haces. Fíjense la oración de Jonás. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo y lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir. Pero el Señor le respondió, ¿crees que hay un motivo para que te enojes? O sea, fíjense cómo, a dónde llega el enojo de este hombre que prefiere morir. Y fíjense cómo dice, reconoce y conoce muy bien a Dios. Sabe que es misericordioso, sabe que es compasivo, sabe que siempre está atento a la misericordia, sabe que siempre está dispuesto a perdonar. Y él no quiere compartir ese perdón con los demás. Y entonces él sale bien enojado. Y fíjense cómo en esta segunda parte de la primera lectura tiene otro mensaje muy hermoso. Él sale de Nínive y busca acampar al oriente de la ciudad y ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces dice el Señor Dios, o sea, fíjense, para ver qué pasaba con Nínive, como que él tenía la esperanza después de la oración que hizo, a lo mejor dijo, no, el Señor para que no me muera va a destruir a todo el pueblo de Nínive. Y se sienta para ver qué pasaba. Pero lo que hace el Señor hace nacer una hiedra que crece tan tupida y que le da la sombra y lo resguarda del ardor del sol. Jonás se puso contento por la hiedra. Pero fíjense, se puso contento porque ya no iba a estar sufriendo las inclemencias del sol. Pero no dijo, ay Dios, gracias, qué bueno que te compadeces de mí también y que me pones esto para protegerme del sol. Y al día siguiente, dice, al amanecer el Señor envió un gusano que dañó la hiedra y se secó. Y entonces otra vez el sol ardiente le vuelve a caer a Jonás y la empieza a maltratar y a hacerlo sentir mal. Jonás se siente desfallecer y vuelve a su deseo de morir y dijo, prefiero morir a vivir.
Y entonces viene en esta tercera parte un diálogo del Señor con Jonás. Le dice el Señor, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Y contestó Jonás, sí, tanto que quisiera morirme. Y le responde el Señor, ojo con esta respuesta. Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Yo no voy a tener lástima o compasión de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son respetables y gran cantidad de ganado. Dice, tú te lamentas porque perdiste algo que ni siquiera tú trabajaste. Ni siquiera agradeciste a Dios por lo que tenías en ese momento, ni lo valoraste. Y el día que ya no lo tienes, ahora sí te quejas. Y dices, ese gusanito, ¿para qué lo matabas? Mira cómo me hizo después, que me quitó lo que tú me habías construido. Y dice el Señor, ¿qué no es más importante 120,000 personas que un gusanito? Qué gran reflexión para nosotros. Necesitamos meditar mucho en nuestro corazón. Yo les invito a que vuelvan a leer las 3 lecturas de lunes, martes y miércoles. Que lean el libro completo. Agárrense la Biblia y lean el libro de Nínive. No está tan largo y tiene mucha enseñanza. Vamos a entrar ahora con el Evangelio. Sí, les decía que es importante orar, pero es cómo orar. Por eso, este pasaje del Padre Nuestro, Mateo lo presenta dentro del Sermón de la Montaña. En cambio, Lucas, en el Lucas se llama el Sermón del Llano porque lo dice abajo, y Lucas lo presenta no en el momento del Sermón de la Montaña, sino cuando Jesús se pone a orar. La gente, sus discípulos lo ven orar y se acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Recordemos que algunos de los discípulos de Jesús eran discípulos del Bautista y lo dejaron para seguir a Jesús. Por eso le dicen, así como Juan el Bautista nos enseñó a orar, ahora enséñanos tú. Y entonces entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan. Y empieza la versión de Lucas del Padre Nuestro. Es una versión diferente a la de los sinópticos, porque aquí en Lucas son menos, dice, solo hay, en la oración de Lucas solamente hay 5 peticiones, cuando en la de Mateo, si mal no recuerdo, hay 8. Pero fíjense, voy a leerla porque ya la saben ustedes, pero es cortita, y luego vemos todo lo que trae esa oración del Padre Nuestro. Dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Eso es todo lo que dice Lucas. Son cinco peticiones, pero realmente más que 5 peticiones, fíjense, vamos a ver cómo empieza. Empieza diciendo Padre. O sea, reconocer a Dios como Padre. Y reconocer a Dios como Padre es reconocernos nosotros como hijos. Y el decir Padre Nuestro, que aquí Lucas lo omite el nuestro, pero al recordar que en la oración con Mateo es Padre Nuestro, nosotros no decimos Padre mío, porque nosotros no somos hijos directos de Dios. Decimos Padre Nuestro porque somos hermanos, somos una comunidad de hijos de Dios. Entonces fíjense, con eso empieza el reconocer a Dios como Padre, reconocernos como hijos y reconocernos como hermanos. Y el segundo punto es honrar a Dios. Toda nuestra oración tiene que venir honrar a nuestro Dios. Dice, santificado sea tu nombre. O sea, nosotros tenemos que empezar la oración reconociéndonos como hijos y reconociendo a Dios como Dios, darle el honor y la gloria que Él merece. Una oración no tiene que ir directamente como el borra a saber lo que necesito. Primero hay que reconocernos hijos y luego reconocer a Dios como Dios y darle su lugar que merece. Pero luego también invocar su cercanía. Cuando decimos, venga tu reino. ¿Quién es el reino? El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una persona. El reino de Dios es Jesús. Por eso Jesús decía, el reino de Dios ya está aquí. Y ahora no solamente está entre ustedes, ni con ustedes, está en ustedes, porque nosotros en la comunión traemos el reino de Dios a nuestra vida. Entonces fíjense cómo en estos simples 3 versículos es reconocernos como hijos,
darle el honor que merece el Señor y invocar su cercanía, invocar tenerlo siempre cerca de nosotros. Y luego el 4, ahora sí, pedir por nuestras necesidades, incluso las materiales. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y fíjense cómo muchas veces los otros evangelistas hablan de que el día del Señor está cerca, que esta generación no pasará sin que llegue la venida del Señor. Lucas nos quiere dejar claro que eso, el reino de Dios no está cerca, que se va a tardar. Por eso dice, danos hoy nuestro pan de cada día. De aquí a que llegue ese momento del encuentro con Dios, apóyanos, ayúdanos en nuestras necesidades materiales. Pero luego también el complemento, nuestras necesidades espirituales. Una vez que le llevaron a un paralítico a Jesús, Jesús no lo sanó, no atendió primero sus necesidades materiales, atendió primero sus necesidades espirituales. Le dijo, tus pecados te quedan perdonados. Y después de eso le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy aquí el Señor lo presenta al revés. Primero pedir por nuestras necesidades materiales, pero también pedir por nuestra salud espiritual. Dice, danos nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. O sea, sana también mi enfermedad, pero sana también mi espíritu. Pero luego viene un compromiso que Jesús lo ha recalcado mucho. Si ustedes no perdonan a los demás, mi Padre Celestial no los perdonará a ustedes. Por eso aquí dice, atrévanse a pedir perdón, pero comprométanse a perdonar. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y finalmente, después de ese compromiso, fíjense, no dice, quítame las tentaciones. Dice, no nos dejes caer en tentación. La tentación va a ser parte de nuestra vida, así como fue parte de la vida de Jesús. Jesús, antes de empezar su vida pública, fue de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, y ahí lo tentó el diablo. Y después de la última tentación, no dice que se retiró para dejarlo en paz, dice se retiró para buscar una mejor oportunidad. Y lo fue insistiendo y hasta el momento de la cruz, todas las tentaciones que Jesús enfrentó. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. O sea, la tentación acompañó a Jesús hasta el final y nos va a acompañar a nosotros hasta el final de nuestra vida. Por eso termina diciendo, no nos dejes caer en la tentación. No me quites las tentaciones del mundo, ayúdame a enfrentarlas contigo. Entonces fíjense, cuando recen el Padre Nuestro, que nosotros lo rezamos en la versión de Mateo porque es la más completa, pero cuando recemos el Padre Nuestro, no lo hagamos de corrido, no lo hagamos como si estuviéramos recitando un poema, como si nos hubiéramos aprendido una tarea que nos encargaron memorizar. Cuando hagamos el Padre Nuestro, recordemos eso, que estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, que nos reconocemos como hijos y como hermanos, que le damos todo el honor y la gloria que merece el Señor, que invocamos su cercanía, que queremos sentirlo siempre cerca de nosotros, que le pedimos por nuestras necesidades materiales y corporales, pero también por nuestras necesidades espirituales. Y finalmente que nos comprometamos nosotros también a llevar ese perdón que Él nos da con los demás y sepamos que no estamos solos ante la tentación, sino que el Señor está siempre a nuestro lado. Qué hermoso han sido estos 3 días que meditamos a Jonás y lo complementamos con el Evangelio de Lucas. Vuélvanos a leer, por favor, medítenlos. Y ya mañana estaremos aquí dándole continuidad ahora a las lecturas del jueves, si mal no recuerdo, con Malaquías en la primera lectura. Que Dios los bendiga, que Dios les dé fortaleza. Gracias por su compañía. Compartan estos videos, regálenme like, suscríbanse. Juntos vamos a seguir creciendo en esta comunidad que queremos conocer y amar a Dios. Y sobre todo que nos dejamos transformar por Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia. Cuídate mucho.